Buenas noches, profesora. Para nuestro informe final empleo el tema sobre la crisis económica en pandemia. Los integrantes son Julio César Carrió, María Manuel Flores y Ana Cristina Rivera. Hace poco más de un año, la erupción de la COVID-19 y las medidas adoptadas por el gobierno peruano para contenerla han afectado a la población en general. Los hogares en situación de pobreza y con recursos limitados son los que han tenido un mayor impacto por las medidas aplicadas, provocando una reducción de sus niveles de ingresos. A continuación, le doy el pase a mi siguiente compañero. Buenas noches. La escuela económica con la cual se relaciona eh, la crisis que vivimos en tiempo de pandemia. En este caso, la escuela keynesiana es la que más se asemeja a la crisis que se vivió en los inicios de la pandemia, ya que nos dice que la demanda agregada o la sumatoria del gasto de los hogares, las empresas y el gobierno es el motor más importante de la economía. Se cree que la forma de salir de una recesión es mediante la intervención del Estado. Esta escuela nos argumenta que una demanda general inadecuada podría dar lugar a largos periodos de alto desempleo. El producto de bienes y servicios de una economía es la suma de cuatro componentes: el consumo, la inversión, compras del gobierno y exportaciones netas. Cualquier aumento de la demanda tiene que provenir de uno de esos cuatro componentes, pero durante una recesión como la que se presentó en la pandemia, suelen intervenir fuerzas poderosas que deprimen la demanda al caer el gasto. Por ejemplo, al caer la economía, la incertidumbre a menudo erosiona la confianza de los consumidores, que reducen entonces sus gastos, especialmente en compras discrecionales, como una casa o un automóvil. Esa reducción del gasto de consumo puede llevar a las empresas a invertir menos, como respuesta a una menor demanda de sus productos. Así, la tarea de hacer crecer el producto recae en el Estado. Según la teoría keynesiana, la intervención estatal es necesaria para poder moderar los auges y caídas de la actividad económica, es decir, del ciclo económico. A continuación, mi compañera. En el tema de la macroeconomía, todas las regiones del país vinieron disminuido su tejido empresarial. Las regiones con mayor reducción en el número de empresas formales fueron Tumbes y Piura, mientras que las menores afectadas fueron Puno, Amazonas. Sin embargo, de las casi 600.000 empresas formales que desaparecieron en el 2020, poco más de tres cuartos estaban localizadas en solo 7 regiones, entre las que destacan Lima Metropolitana y seguido con La Libertad y Piura. La pandemia significó un retroceso económico sin precedentes en la historia moderna del Perú. En este sentido, resulta importante explorar la relación entre la caída de la actividad económica y la disminución en el número de empresas formales. En particular, los sectores más afectados fueron aquellos cuya naturaleza del negocio requiere de alta interacción social. Entre ellos destacan los sectores de hoteles y restaurantes, con un menos 43,6%, comercio y otros servicios y transporte y los que están vinculados a la actividad turística. Por otra parte, también se registró una caída importante en el número de firmas manufactureras, con un menos 21,9%, puesto que las duras medidas de contención del virus afectaron negativamente las ventas locales, mientras que la contracción de la demanda global afectó a las ventas internacionales. Por ejemplo, Cusco, Arequipa y Puno, dado los atractivos turísticos con las que cuentan cada uno de ellos, siendo los más representativos del centro turístico, Castillo de Chancay, el Circuito Mágico del Agua, el Parque de la Reserva y la Ciudad Sagrada de Caral, en Lima, el Santuario Histórico de Machu Picchu, los parques arqueológicos de Ollantaytambo y Pisac en Cusco, en Valle de Colca y el Monasterio de Santa Catalina en Arequipa, la Reserva Nacional de Titicaca y la isla Taquile del lago Titicaca, en Puno, respectivamente. Sin embargo, con el brote de la COVID-19, el sector turístico en nuestro país ha sido el más golpeado, registrando pérdidas sin precedentes. A citar, según el informe técnico de la producción nacional elaborada por el INAI 2020 a mayo de 2020, respecto al similar periodo de 2019, los servicios relacionados al turismo como el rubro de agencias de viajes y operadores turísticos cerró con una caída del 97,16%. El rubro de alojamiento y restaurantes registró una disminución global del 90,58%,
y un decrecimiento del 93,16% en el transporte de vía aérea, siendo de esta manera el sector que encabeza la lista de actividades económicas con peores resultados. A continuación le doy el paso a mi siguiente compañero. Buenas noches, profesora. En esta oportunidad, a mi persona me ha tocado exponer correlación en la perspectiva microeconómica en el fenómeno de la crisis económica en pandemia. Para poder abordar este tema, es importante tener en consideración qué es la microeconomía. La microeconomía es una parte de la economía que estudia el comportamiento económico de los agentes individuales, como son los consumidores, las empresas, los trabajadores y los inversores, así como también la interrelación en los mercados, ¿no? Ya teniendo en claro qué es la microeconomía, vamos a abordar un poco lo que es la perspectiva microeconómica. En el Perú, como en muchos otros países del mundo, lo tomó la situación de la pandemia con muchas falencias y debilidades. Es cierto que muchos de los otros países, tanto en Latinoamérica como en Europa, no han estado preparados para lo que se estableció con la pandemia, ¿no? Para esta crisis mundial, ¿no? Al inicio del estado de emergencia, en el país había una masa trabajadora formalizada de 4.997.600 personas. ¿Ya? Esa cifra se fue desplomando paulatinamente hasta llegar a una cifra de pérdida acumulada de empleo de 1.247.700 plazas para el mes de septiembre de 2020. Solamente cuando empezó la pandemia, que fue por los meses de marzo hasta el mes de septiembre, no, ya se había perdido más de 1 millón de trabajos o de empleos formales. Ahora, es preciso mencionar que el Perú, ¿no? Es un país con una tasa de informalidad que ronda casi el 47%. Casi todos los pobladores peruanos somos informales, no están en un trabajo formal, ¿no? Esto según la población económica activa, ¿no? Según un estudio que realizó el INEI, donde impera, bueno, en el sector informal, ¿qué es lo que impera? Los ingresos bajos, la alta rotación laboral, informalidad patronal, la escasa protección social, dado que la mayoría de las unidades económicas son micro y pequeñas empresas, ¿no? La mayoría de estas pequeñas empresas o la mayoría de estas empresas informales son muy pequeñas, ¿no? La pandemia del COVID-19 y específicamente la cuarentena que se impuso en el país ha tenido un impacto negativo en lo que es la actividad de micro y pequeñas empresas, lo que se verifica en la caída de volumen del trabajo atendido. Esto implica que tanto las ventas y por tanto los ingresos se vieron mermados. Aún con ello, la mayoría de MIPES o de pequeñas empresas han optado por seguir el mantenimiento de su misma actuación respecto al actividad tributaria. En las micros y pequeñas empresas abordaron decisiones en dos planes de actuación: un nivel estratégico y un nivel operacional. ¿En qué consiste el nivel estratégico? Destacan las estrategias de enfoque y el desarrollo de organización y la retirada. Muchas de las microempresas o de las MIPES han tomado la decisión de declararse quebradas, ¿no? De cerrar las empresas, ya que sus ingresos estaban siendo mermados y tenían muchos egresos. Entonces, eso fueron una de las estrategias que tomaron de las empresas. Otras de las estrategias en el plano operacional se identifican en la ampliación de la cartera de clientes con incorporación del sector público, ¿no? Se encargaban de poder trabajar con el sector público, ¿no? Que el sector público trate de apoyar a lo que son estas empresas pequeñas para que no puedan cerrar, ¿no? Hablando básicamente de este tema del sector público, ¿no? Quería hacer mención sobre un plan ambicioso que desarrolló el Perú, ¿no? El cual se llama el Reactiva Perú. ¿Cuál era o quiénes implementaron este plan? Este plan lo implementó el Ministerio de Economía junto con el Banco Central. ¿En qué consistía? El programa de Reactiva Perú, creado por el Estado mediante el decreto legislativo número 1455, está dirigido a las empresas selectadas por el estado de emergencia y tiene como objetivo promover el financiamiento de reposición del capital de trabajo de empresas que enfrentan pagos y obligaciones de corto plazo, así como asegurar la continuidad de la cadena de pagos. Básicamente lo que trataba, lo que es Reactiva Perú, es que las empresas sigan funcionando, no se declaren quiebra y no cierren, ¿no? Y otro de los factores es que las empresas mantengan a su personal, no los, no los dejen sin empleo. Básicamente era crear empleos. Ese es el plan que tenía Reactiva Perú. ¿De qué se trata, no? Se trata de un fondo de hasta 60.000 millones
de soles destinados a garantizar nuevos créditos otorgados por las entidades del sistema financiero, a cuyas garantías son administradas por la Corporación Financiera de Desarrollo, COFIDE. Gracias a este programa, las empresas elegibles podrán solicitar créditos y las entidades de sistemas financieros que hayan firmado de acuerdo con el COFIDE. Bueno, ¿qué es lo que se trataba o cómo funcionaba el sistema de Reactiva Perú? El Banco Central había otorgado a diferentes empresas financieras como los bancos, ¿no? Básicamente un monto de 60.000 millones de soles. ¿Qué es lo que hacía? Los brindaba ese monto y las pequeñas empresas solicitaban préstamos a aquellos bancos y los bancos le daban. ¿Cuál era la garantía del banco? ¿No? ¿Cuál es su garante? ¿No? ¿Quién le va a garantizar que esta empresa que está en quiebra o está actualmente ya yéndose a la quiebra lo va a pagar? La garantía era del Ministerio de Economía. Si en algún momento la empresa no podía realizar esos pagos, no podía ya ejercer, quien lo garantizaba era el Ministerio de Economía. El Ministerio de Economía asumía esa deuda y el Ministerio de Economía lo pagaba. Pero bueno, como en ese momento muchos de los políticos, muchos empresarios dijeron que esto era una jugada, pues, ¿no? Para aquellas empresas grandes, para que puedan obtener dinero del Estado, pero no es así. Para poder acceder a este ambicioso plan, tenía que cumplir ciertos requisitos. Y uno de los requisitos, más que todo, es que este dinero que se iba a dar a las empresas, ¿no? Está enfocado para que las empresas paguen a su personal, que no sea usado para otra cosa, como adquirir bienes, adquirir ciertos servicios, ¿no? Es necesariamente para pagar a su personal, ¿no? Entonces, básicamente este proyecto ambicioso que empezó o que desarrolló el Ministerio de Economía con el Banco Central fue uno de los grandes apoyos que tuvo el país o la población peruana para poder mantener una estabilidad económica en el país. Bueno, teniendo esto en consideración, estos fueron de los temas que hemos querido compartir con usted, profesora, y eso sería por todo. Eso sería todo de parte del grupo que conformamos mi persona, Julio Carrión, el compañero Gary Manuel y la compañera. Sería todo. Muchas gracias. ¿Sí se grabó? Sí, creo que sí. ¿Seguro? Tiene que finalizar.